Estamos en comunicación telefónica con Juan Manuel Coto, quien es abogado defensor de Pablo Parra, imputado en el caso Agustina Fernández, un femicidio que ocurrió en Chipoleti. Buen día, abogado, ¿cómo le va? Bueno, buenos días, ¿cómo te va? Saludos para vos y para tu audiencia. Buen día. Buen día. Bueno, Buen día. ¿Hay alguna novedad en el caso, Juan Manuel? Sí, la semana pasada nosotros empezamos a tener en realidad una de las audiencias más importantes que tiene todo proceso penal en Río Negro, que es la que se denomina de control de acusaciones, la audiencia inmediatamente previa al juicio, donde básicamente discutimos varias cosas, entre otras, qué pruebas se van a llevar a ese juicio oral. Y eso empezó a transcurrir la semana pasada. Lo que pasa es que por el volumen que tiene la causa, imagínense que la Fiscalía ofreció 136 testigos y nosotros 50, las discusiones se prolongan mucho y la iniciamos a la audiencia, pero no la hemos terminado. El día viernes tenemos fijado una nueva audiencia para continuar con esa discusión. Claro. Tengo entendido que ustedes están tratando de desestimar o demostrar que varias de las pruebas que presenta la parte acusadora, digamos, no son válidas, sobre todo aquellas que tienen que ver con ADN, ¿no? Donde hay demasiada confusión. Y en realidad, a ver, más allá yo dividiría el ADN porque este es un caso muy particular donde se hallaron dos evidencias, si se quieren, importantes que tienen que ver con ADN. Te lo digo desde mi óptica de defensor y sé que también la Fiscalía tiene su postura ante esta, ¿no? Pero una es un pedazo de tela que encontraron en una concertina, en un paredón lindante al domicilio, y otra es el ADN abajo de las uñas de Agustina. El ADN abajo de las uñas de Agustina no hay confusión. Ese ADN no es de Parra y no es de ninguna de las personas que han sido cotejadas. Se cotejó a los camilleros, a los efectivos policiales, a los médicos que la atendieron, a gente de ahí del mismo inmueble, incluso un chico con el que Agustina había estado durante la tarde. Bueno, no arrojó ningún resultado positivo. Nosotros entendemos que ese ADN es el ADN de la persona que lo asesinó. Después la Fiscalía tiene una postura respecto del ADN que está en un pedazo de tela, y ahí nosotros sí entendemos que hay confusión, porque en un pedazo de tela que estaba ubicado, como te digo, en este alambre, en esta concertina del paredón medianero del departamento del señor Parra, había ADN en este pedazo de tela de Parra y de un efectivo policial. La particularidad, que por eso yo te digo que para nosotros desde la defensa hay confusión, es que Parra fue testigo del procedimiento, es decir, la policía necesita tener testigos civiles que den fe de lo que está trabajando. Parra fue testigo de ese procedimiento donde se secuestró. Y paradójicamente, no solo que tiene ADN de él, sino de la persona que hacía las veces de lo que se denomina en la policía de escribiente, es decir, de la que redactó el acta donde se hizo constar todos los pasos que fueron llevando a cabo. Entonces para nosotros sí es confuso. ¿Él como testigo tocó esa tela? No, y tampoco lo tocó la policía que escribió el acta, según lo que la policía nos informó. ¿Y entonces cómo tiene ADN? La única persona, según un informe que nosotros tenemos de la policía, que tocó ese secuestro fue un efectivo policial que tenía guantes de látex puesto. No obstante, hay huellas de un efectivo policial. Y de Parra. Claro, y de Parra. Exactamente, por eso yo te digo, raro, ¿no? Quiero ser muy claro en esto y muy franco. Yo soy el defensor de Parra y esta es mi postura. Si vos hablas con la parte acusadora, ellos tienen su postura respecto a esto, pero también hay un dato que nosotros nos encargamos durante la investigación de averiguar, que es, bueno, a ver, ¿quiénes son los que tocaron ese pedazo? Y a nosotros la policía nos dice, este pedazo de tela lo tocó solo un efectivo policial, que no es esta chica, y que además tenía guantes de látex puesto, porque justamente su función era esa. Él era el único que iba a tocar estos secuestros. Nuestra explicación es que eso se ha contaminado a través de la lapicera, porque también en ese mismo informe, y nosotros pedimos que nos lo aclaren, nos dijeron que los testigos de procedimiento no usan guantes, que la escribiente no usó guantes, y que había una sola lapicera en la cual todos firmaron. Además de algún cuestionamiento que nosotros tenemos que hacer respecto de los sobres que se usaron. Pero bueno, a veces pequeños errores, pequeños detalles condicionan, digamos, una investigación, ¿no? Juan Manuel, sí. el ADN encontrado debajo de las uñas de Agustina es el único ADN extraño al cuerpo de Agustina. Sí. A Agustina le encontraron y se pudo decodificar
ADN en su mano izquierda, si yo mal no tengo presente, en el dedo pulgar, y en su mano derecha en el dedo índice, y el de la mano izquierda pertenece, no sabemos a quién, pero sabemos que pertenece a un varón. Y que no es un varón, vuelvo a insistir, ni de las personas que la auxilió, ni de los vecinos del complejo entre los cuales están Parra, ni siquiera de un chico con el que ella había estado durante la tarde de ese sábado que sucedió todo esto. Claro, esto es un elemento inquietante, ¿no? Dentro de la sustanciación de la investigación. A ver, yo te doy, vuelvo a insistir y trato de ser muy franco. Para nosotros ahí está la verdad. Agustina tiene la verdad entre sus manos, y para nosotros también, llevando a un proceso judicial a una persona que desde nuestra óptica es inocente, se está perdiendo la posibilidad de perseguir al culpable, y tenemos prueba de quién es el culpable, al menos esta es nuestra postura. ¿Cómo llegó ese ADN a estas manos? Bueno, nosotros creemos que fue producto de la lucha que Agustina libró para sacarse encima a esta persona. Vos decís, tenemos pruebas de quién es ese ADN, significa que tienen a alguien individualizado. No, tenemos prueba de quién es la persona. No, porque no sé si ustedes... O sea, tienen prueba de que hay otra persona. Ahora, eso te iba a preguntar, científicamente, ¿qué elementos tiene la justicia rionegrina, o si se pide ayuda a otros, para poder determinar, encontrar de quién es ese ADN? ¿Hay alguna posibilidad? El tema es así, el ADN es algo que es como las huellas dactilares, no es que encontraron el ADN y uno ve como en la película que le dicen hasta de qué equipo es la persona. Claro, por eso, pero ¿hay algún banco que pueda arrojar algún indicio? No, bancos no existen de material genético. Los bancos de material genético que se han creado son muy recientes para delitos sexuales, pero lo cierto es que se va cotejando, es decir, que lo que hizo la perito que trabajó sobre esto es sacar una codificación, de acuerdo a algo que se denominan los marcadores, qué número tiene cada marcador. Entonces, nosotros sabemos bien qué número tiene cada de esos marcadores, y lo que hay que buscar es hacer, digamos, ir buscando personas sospechosas e ir cruzándolas. De hecho, la primera persona sospechosa fue Pablo Parra. A él entregó voluntariamente su saliva, y con eso se hizo un ADN y se estableció justamente que el ADN de las manos no es de Parra, no es que hay duda, no es de Parra. Entonces, lo que pasa es que hay que encontrar un sospechoso. Se ha trabajado y la policía ha trabajado, y se le fueron cerrando los caminos, y en un momento la investigación se precipitó, pese a tener ese resultado negativo, en contra de Parra. Entonces ese al menos es nuestra crítica, porque para nosotros abrirle la puerta de la cárcel a un inocente es cerrarle la puerta al culpable. Entonces de ese lugar es al menos la crítica que nosotros hacemos, y esto que decimos de no que yo sé quién es la persona, ojalá lo supiera porque sería un alivio para todos, pero sí que tenemos material que el día de mañana nos puede permitir saber. Pero si a Pablo Parra lo llegaran a condenar, seguramente esto no se va a seguir investigando. Pero hay material suficiente como para ir a juicio y que un jurado determine inocencia o culpabilidad, Juan Manuel. Y a ver, desde nuestra postura nosotros entendemos que que las pruebas en contra de Parra no son tales. Veremos qué dice el jurado. Ustedes también sabrán que el jurado, por su composición, como son vecinos de la ciudad, como pueden ser de cualquier profesión, cualquier lugar, de cualquier barrio, es algo muy heterogéneo que no podemos presumir. Si ustedes me dicen a mí, yo entiendo que la gente es razonable en un montón de cosas, y que entiendo que también esta evidencia tan importante, en un lugar tan particular como es debajo de sus uñas, tiene que ser algo que razonablemente arroje una conclusión favorable a nosotros, pero esto es una deducción que uno hace en el aire, hablando en voz alta. Claro, hay que considerar que el jurado ya llega de alguna manera influenciado, ya quizás con opinión formada. Van a tener que tener ustedes como abogados defensores de Parra un trabajo impecable, digamos, para demostrar que las pruebas no son válidas. Y la verdad que nosotros, a ver, yo siempre le digo a la gente esto, les cuento un poco por ahí una cuestión un poco personal. En general la gente, cuando uno escucha hablar a un abogado defensor, no le cree, ¿no? Y se piensa, también después empiezan a pensar que el trabajo del defensor es difícil, y la realidad es que yo siempre le digo a la gente lo mismo. Defender a un culpable no es tan difícil, el problema es defender inocentes, porque como vos decís, tenemos que hacer un trabajo impecable,
porque justamente si no se va a producir una condena injusta o un error del jurado. Y la realidad es que sí, va a ser un trabajo que va a tener que ser impecable, arduo, que lo venimos haciendo, pero que la hora de la verdad todavía no llegó. O sea, la cúspide de la montaña está enfrente, que es el juicio oral. Yo les dije a ustedes cuando arrancamos esto de que es una de las audiencias más importantes. Bueno, la más importante va a ser la próxima, que es el juicio. Juan Manuel, ¿usted tiene experiencia en juicios anteriores de casos similares o que se puedan comparar? De casos similares, a ver, yo he estado en juicios de femicidio, digamos, creo que es el 12º juicio por jurado que tengo. Si ustedes me dicen a mí un caso tan particular como este, no. Y también si ustedes me dicen a mí un caso donde haya esto que le denominamos los abogados de evidencia objetiva, ¿sí? Que es el ADN de ella abajo de las uñas, y no, porque en general este ADN ¿para qué sirve? Para descartar sospechosos. Y a Parra se lo había descartado con este ADN. Entonces, si ustedes me dicen a mí, la verdad que un caso tan particular como este, no, porque creo que no hay en la región un caso así de particular. Otros casos sí he tenido experiencia, he tenido la posibilidad de estar ante distintos juicios por jurado, pero bueno, también les comentaba algo de que el volumen de información que va a haber en este caso es muchísimos testigos. Desde nuestro punto de vista eso también evidencia ciertas falencias de la investigación, porque si el ADN se fuera de Parra, tranquilamente nos traen a la genetista y al médico que le tomó la muestra a Agustina en el hospital y con 2 testigos lo condenan a Pablo Parra. Entonces, también para nosotros es una evidencia importante, o sea, a ver, una evidencia de la falta de pruebas, la cantidad de testigos que se ofrecen. ¿Parra es un perejil para calmar ánimos? Yo no sé si le daría a ver ese título. Sí, para nosotros la detención de Pablo Parra llegó en un momento muy particular, que fue el 22 de diciembre, y una cosa que nosotros siempre hemos hecho hincapié, y la vamos a hacer durante el juicio, es que hablábamos de estas 2 pruebas, del ADN debajo de las uñas, pero también de este pedazo de tela. Bueno, se sabe que ese pedazo de tela tiene ADN de Pablo Parra desde septiembre del 2022, y a Parra lo detienen en diciembre, después de enterarse que ese ADN estaba contaminado con el ADN de una de las policías que trabajó ahí. Entonces, desde ese lugar nosotros no estábamos de acuerdo, y no estábamos de acuerdo con su detención, y fue algo que yo incluso cuestioné al momento de la formulación de cargo. Algo que se discutió, que la jueza nos dijo que no teníamos razón. No sé si el título es perejil. Sí me parece que a lo largo de la investigación, y eso lo vamos a poder demostrar, siempre fue el sospechoso al que la policía apuntó, y que el día 1 le hicieron un examen médico. Parra no tiene ninguna lesión. Después le sacaron al otro día ADN, les dio negativo. Parra entregó el auto en agosto, no tiene ningún rastro biológico. Después les podría contar miles de pruebas, y así fue sucediendo. Siempre fueron dando negativo las cosas. Con Parra, salvo sobre ese pedazo de tela. ¿Usted habla frecuentemente con Pablo, Juan Manuel? Sí. ¿Y cómo está él? Hola. Y la verdad que está, no sé si la palabra sería devastado por varios motivos. O sea, ustedes no se olviden que él es el que la encuentra a Agustina, que de hecho al encontrarla se le caen 2 botellas de cerveza de la sorpresa, que después no solo tuvo que convivir con esto que le tocó vivir, con que asesinaron a una amiga de él, sino que además que siempre fue el sospechoso, que no podía hacer una vida común, y después, para colmo, si estaba limitado en su libertad en esa época, ahora está detenido. Así que está mal, está bastante triste, y está también con bastante bronca. Pero bueno, una mezcla de sensaciones de una persona que ya ha pasado detenido casi 9 meses. Sí. Bueno, perdón. Le agradezco mucho, Juan Manuel. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Juan Manuel Coto, abogado defensor de Pablo Parra, acusado por el femicidio de Agustina Fernández, en este caso que tiene estas singularidades con las pruebas que se consideran pruebas científicas, pruebas técnicas y científicas que arrojan estas dudas. Y esta cuestión esencial, digamos, en 2 dedos, uno de la mano izquierda y otro de la mano derecha, de Agustina Fernández, debajo de sus uñas había material genético de otra persona, y ese material genético corresponde a un varón, pero no se ha encontrado similitud o de pertenencia de
rastro genético en ninguno, no solamente en Parra, sino en ninguno de los sospechosos con los que se ha cotejado ese material genético.